Hola, ¿cómo están? Nos alegra que estén aquí con nosotros en este nuevo video. Hoy vamos a hablar de un tema que sé que es de interés, sé que es importante conocerlo y son los dones espirituales, así que comenzamos. Los dones espirituales. Como todos sabemos, hay tres tipos de dones. Están los dones operativos, los dones ministeriales y hoy vamos a hablar de los dones espirituales. Estos dones, el término usado en 1 Corintios 12 del 7 al 11 es charismata. Es una palabra en griego que básicamente significa don de Dios o algo que viene de la divinidad, algo que Dios mismo te da a ti en este caso. Lo que vamos a hacer es que los vamos a enumerar, ¿sí? En el mismo orden que están en el versículo. Entonces, comenzamos por el don de sabiduría. Bueno, el don de sabiduría lo podemos definir como ese consejo u opinión que la persona puede dar en un momento específico basado en la sabiduría de Dios. Es una revelación que Dios te da para saber qué hacer y cómo comportarte y cómo actuar en un momento específico. Es como una seguridad que la persona que tiene el don tiene respecto a una circunstancia porque sabe que la palabra de alguna manera lo apoya, lo respalda. Por poner un ejemplo, digamos que si tú tienes ese don de palabra de sabiduría, tú vas a ser capaz de darle un consejo a una persona, a un amigo, un familiar que esté pasando alguna situación confusa, que no sepa qué hacer, qué decidir. Tú vas a ser capaz, de acuerdo a una revelación que Dios te va a dar en su palabra, para poderle aconsejar de forma correcta, basado en la sabiduría de Dios, que ya lo sabemos, es la Biblia. Para saber qué debe hacer frente a eso. Listo, el segundo de estos dones es el palabra de conocimiento. O palabra de ciencia. También. Y pues básicamente es una revelación específica que le da Dios a la persona sobre algo en particular, una información en particular, en un momento en particular. Ok, ese tipo de revelaciones son cosas que solamente Dios le puede revelar a la persona, o sea, no hay ninguna otra manera de saberlo. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, cuando en el libro de Hechos, cuando empieza la iglesia primitiva, sabemos que en ese momento los apóstoles y toda la comunidad vendían sus riquezas, sus cosas que tenían y las compartían entre todos. En ese momento se habla de una pareja de esposos, Ananías y Zafira, y resulta que ellos dos vendieron un terreno que tenían, pero le dijeron a los apóstoles, le dijeron al apóstol Pedro, que era como el encargado, que lo habían vendido por un valor cuando resultó que no era cierto. Y en ese momento Pedro le dice como que, hey, primero Ananías, después a Zafira le dice, hey, ¿por qué estás engañando al Espíritu Santo? Tú no vendiste ese terreno por ese valor. Entonces en ese momento vemos cómo se aplica ese don de conocimiento, ¿no? O sea, vemos que efectivamente, ¿cómo hizo Pedro para saber si nadie le había contado? Fue justamente una revelación directamente del Espíritu Santo. El siguiente es el don de fe. Okay, este don de fe, básicamente vamos a definirlo de una forma más sencilla, más práctica. No es la fe que nos salva, como la que habla en Efesios 2, 8 y 9, no es esa fe que te salva, no es esa fe que te hace nacer de nuevo, sino que es esa fe a la que Jesús se refiere en Mateo 17, 20, cuando habla del grano de mostaza, que Jesús les dice en ese momento a las personas que lo están escuchando, que si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, le pueden decir a esa montaña, tírate al mar, y la montaña se arrojaría en ese momento. Con este don, la persona que le ha sido otorgado puede tener la certeza de que cuando ora, ordena y eso que dice la persona se va a cumplir. No significa entonces que todo lo que esa persona diga entonces se va a hacer, obviamente no, pero es como una certeza dentro del corazón de esa persona tan fuerte de tener la confianza de que Dios lo puede hacer, que no hay nada que lo impida. Creo que básicamente podemos resumirlo en eso, la confianza plena en Dios de que Dios va a actuar. Sin importar las circunstancias, sin importar lo que esté viendo físicamente, porque este don de fe te permite ver a ti no solamente con los ojos, sino con el corazón lleno de fe. Gracias. Ok, entonces ahora seguimos con el don de sanidades. Bueno, el don de sanidades es la capacidad que tiene una persona de interceder ante Dios por otra para sanar sus enfermedades. Y esas enfermedades pueden ser físicas, ¿cierto? Dolencias, o pueden ser de la psiquis, del alma. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se intercede por otra persona, esta persona que intercede, de alguna manera puede ver que con mucha frecuencia, cada vez que intercede por alguien más, pues estas personas se sanan. No quiere decir entonces que la persona del don de sanidades es milagrosa o todopoderosa. No es garantía de tener el don de sanidades y sanar a todo el mundo que esa persona quiera. Dios sigue siendo Dios y Él es soberano y Dios tiene la potestad de elegir si efectivamente lo sana o no. Dios es el que ve el panorama completo y el que sabe qué es lo mejor. Exactamente. Bueno, entonces seguimos con el don de milagros. Poderes milagrosos. Poderes milagrosos. Este don es muy corto,
básicamente es la capacidad o el regalo que viene de Dios de poder alterar el curso de la naturaleza de una forma especial. Por supuesto, la vida es un milagro, hay muchas cosas que son milagros, pero este don se refiere a cosas milagrosas como por ejemplo, en el libro de Josué, cuando el pueblo hebreo estaba combatiendo contra unos enemigos, Josué oró a Dios para que tuvieran unas horas más de sol y poder seguir combatiendo y derrotar al enemigo. O cuando el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, sale de Egipto, Moisés levanta sus brazos y la vara y abre el mar en dos. Son poderes o son milagros que están encima, están por encima de las leyes naturales. El don de profecía. Tú. El don de profecía es muy chévere, la verdad. Esto es muy algo que justamente quiero hacer una precisión en este don. Y es que profecía, muchas veces nosotros pensamos que de profecía entonces es el típico que pues me dice el número del baloto, y entonces me dice que mañana me voy a encontrar con no sé quién y que me voy a encontrar con el amor de mi vida. Y piensa con quién se va a casar. O que me va a casar con tal persona, y mejor dicho, le dan. Entonces uno dice, wow, no, pues el brujo, pues el brujo cristiano. Resulta que la profecía no se trata de eso. Es muy chévere y muy bacano porque la Biblia justamente da la respuesta. Y esa respuesta está en 1 Corintios 14:3. Ahí nos habla de qué se trata este don de profecía. Y el don de profecía tiene básicamente tres funciones y es la de animar, consolar y edificar. Entonces, si la persona que tenga el don de profecía, pues se le hace fácil estas tres cosas para la congregación, para las demás personas. Entonces, para tener muy en cuenta, el don de profecía no se trata de predecir el futuro, eso no se aplica, sino animar, consolar y edificar. Son esas tres cosas, ¿sí? Por ejemplo, cuando Pablo le escribió a las iglesias, en sus cartas animaba, edificaba y consolaba. El que sigue es el don de discernir espíritus. Este don es muy chévere, muy curioso, porque básicamente se trata de la capacidad que tiene esa persona para saber si una palabra, un suceso, una acción, algo concreto viene de parte de Dios o viene de parte de cualquier otro espíritu maligno, cualquier otro espíritu que no venga de parte de Dios. Entonces, pues básicamente, cuando tú estás hablando con alguien, por ejemplo, y tú, si tienes ese don, puedes percibir que a lo mejor, por ejemplo, esa persona tiene tendencias suicidas o tendencias homosexuales, porque de alguna manera sientes y tienes como esa sensibilidad espiritual para entender qué tipo de espíritu, digamos, está atormentando a la persona, o en un suceso, sabes si algo que suceda, si viene de parte de Dios o es una obra del enemigo. Por ejemplo, cuando Pedro y Jesús están hablando, o pues en general Jesús estaba hablando con los discípulos y Jesús dice que en algún momento pues él le anuncia qué es lo que va a pasar con su muerte y Pedro le dice que no y que eso no va a pasar. Entonces Jesús le dice, aléjate de mí, Satanás. En ese momento Jesús sabía que Pedro no estaba hablando de parte de Dios, sino que estaba hablando de parte de los demonios. Okay. Bueno. El siguiente es el don de lenguas, el don de hablar en lenguas. Y este don creo que es muy famoso o muy sonado, porque muchas veces, no sé si han visto en los púlpitos, en algunas iglesias, algunos ministros, pastores, lo usan, entonces empiezan a hablar en el púlpito en lenguas que nadie entiende, y básicamente es esto, es la capacidad que tiene la persona de poder hablar en una lengua que nadie más entiende, solamente es como esa persona y Dios hablando directamente, está como recibiendo esa revelación de Dios y empieza a hablar en unos idiomas que él ni siquiera entiende, unas palabras que ni siquiera entiende por medio del Espíritu Santo. Hay que aclarar algo con este don. ¿Recuerdas en ese pasaje cuando Pablo habla y les dice como que si no hay un intérprete de lenguas, mejor no lo hagan? Sí. ¿Más nos puedes explicar a qué se refiere eso? Pues resulta que muchas veces en las iglesias, cuando llegan personas por primera vez y ven gente hablando en lenguas, pues es muy probable que las personas se asusten y no entiendan, incluso las mismas personas dentro de la iglesia pues no van a entender, entonces no edifica a nadie. Lo que dice Pablo es que se evite y no se hable en lenguas el domingo en la iglesia para no generar algún tipo de como incomodidad o como de extrañeza, porque es justamente eso. Justamente cuando Pablo dice que no se hable en lenguas, a no ser que haya un intérprete, justamente ese es el último don que habla este pasaje de Corintios, y es el don de interpretar las lenguas. Ya lo dijimos y creo que ya se infiere, es la capacidad que tiene una persona para poder interpretar lo que está diciendo otra. Es importante entonces hacer aclaración que si se tiene uno que hable en lenguas, que se tenga uno que también las interprete para poder edificar al resto de la iglesia, al resto de la congregación. Pregunta. Resulta que nos hicieron una pregunta y es ¿cómo saber
cuál es mi don o cuáles son mis dones. Lo principal y lo primero es entender lo que dice 1 Corintios 7, el versículo 7, 1 Corintios 12, 7, perdón. Dice que los dones se usan para el provecho de los demás, para el bien de las personas. ¿Qué me da a entender esto? Que cada una de estas manifestaciones especiales del Espíritu tienen que ser dadas para que yo pueda edificar a la iglesia, para que yo se los pueda brindar al crecimiento de los demás. Entonces, entendiendo esto, cualquier tipo de don o habilidad que tú sepas, creas tener o que tú sientas como que, ok, yo creo que tengo el don de sanidades cuando oro, generalmente la gente se cura. Justamente nos sirve como referencia para saber que todo lo que hacemos que vaya a favorecer a una congregación, a la iglesia, el cuerpo de Cristo, es el don que quizás podemos tener. Como les puse el ejemplo, si tienes el don de sanidades, oras por las personas y la gente se cura, se sana, es muy probable, como tú lo estás usando para el bien de otros, es muy probable que tú tengas ese don. Si tú oras y tienes el don de fe y oras de una forma en la que confías cuando nadie más puede hacerlo, es probable que tú también tengas el don de fe. Entonces, básicamente, eso es como una pequeña guía para saber exactamente qué don puedes tener tú, y así se aplica con cada uno de ellos. También debes estar pendiente si otras personas te han dicho que una vez que oraste se curó o que una vez que le diste un consejo fue preciso. Tienes que estar muy pendiente de esos otros comentarios que las personas te han dicho. Es muy importante que no seas pasivo en cuanto a tus dones espirituales. Muchas veces no se habla tanto de los dones, entonces dejamos de lado un poco el estar activamente pendientes de cuál es nuestro don y cómo podemos usarlo. Es importante que estés muy pendiente de los dones espirituales, de todos los dones, para saber si alguno de esos te corresponde a ti. Ok, sí, bueno, nada más, creo que ya terminamos, ¿no? Meta acá, eso. Creo que ha sido de bendición este video, espero que también les haya gustado, que les haya servido, hayan aprendido con nosotros. La verdad, nosotros aprendimos bastante al documentarnos, al leer muchísimo de esto. Nos encanta aprender sobre Dios y su palabra, sus misterios. Y bueno, nada más, no sé si quieres decir algo más, agregar algo más. Pues yo creo que no, hay unos videos que se vienen que están muy interesantes, ya tenemos bastantes cositas. Lo que vamos a intentar hacer es que todas las noticias las vamos a dar siempre al final, entonces siempre quédense hasta el final para saber qué se viene, qué ha pasado y bueno, todo eso. Entonces bueno, nos despedimos, espero que estén muy bien. Si les gustó, ya saben, lo pueden recomendar con sus amigos, les pueden dar un like, realmente lo agradecemos ese apoyo que nos brindan y nada más, adiós.